Hola a todos, ¿cómo están? Este es nuestro siguiente video y lo que vamos a hacer es retomar la presentación eh, que teníamos antes, justo en la parte de eh, niveles de compactación de DNA, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante que se compacte el DNA? Eso, pues, no sé si se lo preguntan, pero espero que después de esto les quede clarísimo. Por la simple razón que si no lo hiciera, no cabría en nuestras células. El DNA de una sola célula mide aproximadamente 2 metros de largo, ¿ja? En algo tan pequeño como, pues, una célula. Una célula, ¿por qué no aparece ahí? ¿Ja? Una célula es diminuta. Eh, Se las pinta acá y aquí dice que son 10 micrómetros, pero tal vez eso como que no perciben esas dimensiones. Entonces, para que se den una idea de lo pequeña que es, ¿no? ¿Cuánto es un micrómetro? Un micrómetro, pues es 1 millón de veces más pequeño que un metro, ¿sí? Entonces, si una persona midiera 1 metro, para hacer las cuentas más fáciles, ¿sí? Sería 100.000 veces más grande que una célula, ¿vale? Esa diferencia es la misma que si nuestra altura de, aquí no lo pinté, pero bueno, esta persona mide 1 metro, ¿no? Si lo comparáramos con la termósfera, ¿no? Que es esta región de la atmósfera donde ocurren, por ejemplo, las auroras boreales o también la astral, que es la misma, pero la que ocurre en el Polo Sur, ¿sí? Esos son 100 kilómetros, para que se den una idea. Es lo mismo que de una célula, la misma diferencia que de una célula da o es a una persona de 1 metro, lo mismo es a pues algo tan, pues, algo alto como como la termósfera, ¿sí? Que pues si ven aquí en la imagen, pues el avión viaja, vamos a ponerlo en un color que se vea, el avión viaja a, o sea, alturas mucho, mucho más abajo que eso, ¿sí? Tenemos incluso meteoritos, bueno, los meteoritos, pues no sé a qué se refiere con que están en la mesósfera, porque pues vienen de más arriba y llegan hasta más abajo, entonces no sé exactamente, pero ciertos, por ejemplo, cohetes viajan a esas, o por ejemplo satélites, algunos satélites, bueno, aquí está, lo marca hasta acá, pero algunos están en la termósfera, ¿sí? Pues para que se den una idea pues sí, la altura que eso implica o sea, nosotros somos tan pequeños, o sea, si alguien fuera tan alto como la termósfera, nosotros seríamos tan pequeños como nosotros vemos a la Selena, ¿vale? Entonces, muy pequeño. ¿Quieren saber algo todavía más loco? Bueno, si el DNA mide 2 metros de largo y tenemos alrededor de 30.000 millones de células en el cuerpo, si tomáramos el DNA de cada una de las células y las uniéramos en los extremos, podríamos hacer una cuerda tan larga eh, que nos daría chance de ir y venir del Sol 30 veces o 6.000 veces a la Luna, ¿sí? Para que se den una idea pues otra vez, de lo ridículo que eso suena, ¿no? Que nuestra célula diminuta, ya les dije que, o sea, les acabo de enseñar cómo lo pequeña que es, tiene, bueno, ok, juntando todas las células de nuestro cuerpo, ¿no? Pero de todas formas, o sea, es algo tan pequeño, puede tener algo, o sea, tan largo, ¿no? Entonces, por supuesto que tenemos que compactarlo. Eh, o sea, porque pues si no, ¿dónde lo metemos, no? O sea, ¿o cómo lo metemos? Nunca han hecho el experimento, bueno, no experimento, eh, la prueba de, pues metan ropa a una maleta,
así toda hecha bolas, les cabe menos que si la doblan bonito. Ujú. Un poquito es la misma analogía el DNA en nuestras células, ¿sí? Para que todo el contenido que pues básicamente 2 metros de largo pueda entrar o todo lo que da para dar 6 vueltas de aquí a la luna y de regreso, todo entre en nuestro lindo cuerpecito, ¿sí? Entonces por eso tenemos que compactarlo, porque si no, ni de chiste, no entra, ¿sí? Entonces, bueno, am, además de que hay que compactarlo, hay ciertos eventos que requieren un nivel de compactación específico, como justamente la división celular. Entonces vamos a ver poco a poco lo que, pues cómo son los niveles de compactación. Entonces, bueno, empecemos de arriba a abajo, ¿sí? Entonces, aquí. Aquí tenemos la cuerda que representa nuestro DNA y este, este polímero de DNA lo que tiene que ocurrir es que se enrolla alrededor de un complejo proteico que se llama nucleosomas. ¿Mm? Es un complejo proteico que está compuesto de 8 proteínas, por eso se llama octámero, y esas proteínas se llaman histonas. Tal vez han escuchado alguna vez de esas proteínas, si no, no pasa nada. Y lo que vamos a ver es que hay distintos tipos de histonas. Y cada nucleosoma está hecho de 2 piezas de cada uno de estos. Tenemos a la H2B, bueno, H2A, H2B, H3 y H4. ¿Sí? Existe un H1, por supuesto, pero como pueden ver en la figura, esa pieza moradita no está dentro, sino está afuera. Y eso es porque vamos a ver que el H1 funge como un clip, ¿sí? Entonces, el DNA le da la vuelta al nucleosoma eh, casi 2 veces y el H1 forma o trabaja como un clip, atorándolo. Aquí lo vemos eh, en otra representación, ¿sí? Entonces, si ven, hay 4 piezas o 4 proteínas haciendo un piso del nucleosoma y bueno, hay 2 pisos. También por eso es que se dan casi 2 vueltas al nucleosoma. Eh, Digo casi porque realmente, aunque aquí parece que son 2 vueltas enteras, realmente es 1,67 vueltas, ¿no? Perdonen por mi letra, pero no es fácil escribir. Pero bueno, y la H1 funge como un clip que cierra la vuelta para que quede bien apretada. Y pues no se suelte. Pero pues resulta que no, el H1 no es lo único que mantiene bien apretado al nucleosoma o el DNA enrollado en el nucleosoma. Tenemos también que las histidinas tienen estos como brazos, bueno, se llaman colas o les llamamos colas en general, pues, porque parece una colita, ¿no? Y lo que hacen es abrazar al DNA, así como está puesto aquí. Y todo eso es posible porque las histonas, no solo la parte de las colas, sino también el cuerpo de las histonas, están hechos de aminoácidos cargados positivamente. Tienen hartas lisinas y argininas, donde está la arginina, aquí hay argininas, que son aminoácidos positivos. Si no se acuerdan, pónganle pausa al video y rápido googleen la estructura de los aminoácidos y verán que esos aminoácidos tienen un grupo amino al final de su cadena lateral. Y normalmente, en condiciones fisiológicas, se mantiene este grupo amino protonado, es decir, tiene una carga positiva. ¿Mm? Am, y pues si estos tienen carga positiva, y recordemos qué carga tiene el DNA, ¿sí? Pues el DNA, si no lo intuyen porque tienen que tener cargas opuestas, acuérdense que el DNA tiene un grupo fosfato. Y el grupo fosfato es un grupo gordo, grande y negativo. Eso, acuérdenselo, nunca se lo borren de la cabeza.
No sé por qué gordo, así yo lo aprendí. Mi maestra de bioquímica me decía que los grupos fosfatos eran gordos, grandes y negativos, y eso me mantenía a mí siempre, bueno, o sea, siempre me acordé de eso, ¿no? Era como parte ah, de la frase y nunca se me olvidó. Entonces, acuérdense que los fosfatos son gordos, grandes y negativos, y entonces, pues, ¿qué necesitamos? Cargas positivas para mantenerlos unidos, ¿no? Porque dos cargas opuestas se atraen. Entonces, por eso es que el tener estos aminoácidos cargados positivamente, ¿no? Aquí los podemos ver, son un montón. Prácticamente todas las colas tienen un montón aquí está, de aminoácidos cargados positivamente. Entonces, por supuesto que se mantienen así abrazados. Y entonces eso ayuda a que el nucleosoma nos suelte al DNA y entonces este, esté perfectamente ajustado. ¿Sí? Am, entonces, bueno, ¿qué más? Pues resulta que ah, estos residuos de las colas pueden sufrir modificaciones químicas que pueden o no afectar la interacción con el DNA. Entonces, o sea, por ejemplo, eh, puede ocurrir acetilaciones, ¿no? O fosforilaciones y pues si milicina se fosforila y la fosforilación, acordémonos que el fosfato es gordo, grande y negativo, ¿sí? Entonces pasamos de una carga positiva a una carga negativa, entonces claro, pues ya no puedo unirme con el DNA, ¿no? O la acetilación lo mismo. Entonces hay modificaciones químicas que lo que hacen es perjudicar la unión del nucleosoma con el DNA y entonces lo dejan suelto, ¿sí? A esas se les llaman marcas epigenéticas y pues justamente, o sea, lo que hacen es que se suelte el nucleosoma y entonces tenemos a un DNA pues no ajustado, ¿no? Como guango. Y claro, entonces ahora sí puede venir nuestra RNA polimerasa y tal vez leer este texto que está aquí. Mientras antes, como estaba demasiado ajustado, no podía sentarse nuestra RNA polimerasa y no podía leer. Pero ahora como está flojo, e incluso puede ser que el nucleosoma se vaya de aquí. Y si se va, pues con más razón, la RNA polimerasa puede entrar y leer con total comodidad. Entonces, esto, chicos, es, em, es lo que se conoce como epigenética. ¿Sí? Y es un nivel de regulación transcripcional que no depende de nuestro genoma. ¿A qué me refiero? Bueno, pues resulta que nuestro entorno influye en nuestro genoma a través de estas modificaciones químicas, que son modificaciones conocidas como modificaciones epigenéticas. Entonces, por ejemplo, en herencias genéticas idénticas, ¿no? O sea, tenemos dos gemelos idénticos, al menos a nivel genómico, y pues resulta que pueden evolucionar durante pues, toda su vida y empezar a diferenciarse. Y eso es pues por el entorno en el que viven. Entonces cada vez hay más pruebas de que nuestros genes escuchan el entorno de formas bastante complejas que todavía no terminamos de entender, o al menos no describirlas todas, eh, y que por supuesto afectan nuestra salud, nuestros comportamientos. ¿Sí? Las dietas o muchas enfermedades iterativas, o sea, que ocurren frecuentemente, fármacos o toxinas, que la ansiedad, el estrés, ¿sí? Nuestro estilo de vida, el lugar donde vivimos, todo eso puede afectar tanto las células huésped como su DNA. Ujú. Entonces, en este ejemplo les pongo a dos gemelos y podemos ver que cuando son pequeños tenían las mismas marcas epigenéticas, ¿no? Una metilación aquí, una acetilación acá, y de repente pues crecieron, el gemelo A estuvo en un ambiente A, el gemelo B estuvo en un ambiente B, que a ver,
Esto suena a que, pues al pobre gemelo B lo adoptaron y se fue a otra casa, ¿no? O a otro país. No, no tiene que ser tan exagerado el asunto. El simple hecho de que dos personas, pues finalmente tengan dos vidas distintas, imagínate que el gemelo A, eh, pues resultó que, pues se empezó a llevar con fulanito de tal y empezó a fumar desde edades más tempranas, mientras el gemelo B no. O eh, no sé, que al gemelo B le gusta más la comida chatarra que al gemelo A, o al gemelo A de repente empezó a desarrollar una habilidad para el deporte y entonces pues, come saludable, mientras el gemelo B le da lo mismo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con ambientes A y ambiente B. Sí, ambiente A y ambiente B. Y entonces, ¿qué pasa? Conforme va ocurriendo, pues van creciendo, entonces llegan a ser dos adultos, no tienen que ser tan ya canosos, ¿no? O sea, como edad muy, muy grande. Pero, ok, está este ejemplo así. ¿Y qué pasa? Que empiezan a haber cambios epigenéticos, ¿no? O sea, el gemelo B ahora tiene una metilación acá y el gemelo A tiene dos acetilaciones aquí. Esas diferencias hacen que el gemelo A no sienta dolor o sea, que se somete a una cirugía y no le dolió tanto, ¿no? Lo que sea esa cirugía que haya sido, tal vez su recuperación fue mucho más rápida, mientras que al gemelo B no. El gemelo B todo le duele, siempre se queja, no, no sé. O que el gemelo A sea alérgico a algo y el gemelo B no. O pues incluso cosas de comportamiento, o sea, que el gemelo A sea sociable y el otro no tanto, o no sé. Pero bueno, espero que puedan entender. Bueno, es a tal grado esta diferencia que puede existir, que puede llegar a que un gemelo, que tenía una imagen y la debía haber puesto, pero se me pasó. Había una imagen de dos gemelas que literal no parecen, o sea, parecen hermanas, pero no gemelas, ¿no? El grado de diferenciación que puede ocurrir por el ambiente, o sea, por modificaciones epigenéticas. Pero a ver, o que un hermano, un gemelo sea pues, delgado y el otro no, ¿no? O sea, gordo. O sea, sufre de obesidad. O, por ejemplo, que uno presente pues problemas mentales, ¿no? O sea, enfermedades mentales, tal vez de degeneración temprana, mientras el otro no. Eso, chicos, se puede dar por cambios epigenéticos. Entonces, bueno, vamos a ver lo que Osmosis tiene que decirnos sobre la epigenética, ¿sí? Y, eh, y bueno, además de hablarnos un poquito de epigenética, nos va a dar una primera visión de lo que conocemos como regulación transcripcional, que bueno, vamos a ver más a detalle, pero pues es una buena pincelada, ¿no? La epigenética es un proceso de regulación genética o de activación y desactivación de genes. Piensa en ello, tienes alrededor de 37 billones de células y más de 200 tipos diferentes de células en tu cuerpo. Por ejemplo, hay células musculares que te ayudan a lucir bien en la playa, ¿no? Así como neuronas que le indican al músculo que se contraiga cuando sea necesario. Tanto las células musculares como las neuronas tienen el mismo origen y material genético, es decir, 46 cromosomas y cada cromosoma está compuesto por una unidad de DNA. A lo largo de este cromosoma hay secuencias de DNA que codifican genes con miles de genes en cada uno, ¿no? En cada cromosoma. Tiene sentido que deba haber un proceso para controlar todos sus genes. Resulta que el DNA es una molécula muy larga, de casi 2 metros, cuando está completamente extendida. Para ahorrar espacio, el DNA se enrolla alrededor de proteínas llamadas histonas. Las histonas vienen de un grupo en grupos de 8, ¿no? Apiladas de dos en dos, y la molécula de DNA se enrolla dos veces, o como les dije, casi dos veces, alrededor de cada grupo de 8 histonas, formando un nucleosoma. Diferentes secciones de DNA, es decir, diferentes genes,
se enrollan alrededor de diferentes grupos de histonas. Finalmente, los nucleosomas se empaquetan aún más, formando la cromatina, que se ve como hebras de algodón de azúcar dentro del núcleo celular. El tipo de célula se reduce a lo que hace la célula, y a su vez, lo que hace la célula depende de los tipos de proteínas que produce para cumplir su función. Las proteínas se fabrican en función de los genes, por lo que nuestra colección de genes o genotipo es como un armario increíble, con algo para cada ocasión, y diferentes tipos de células visten diferentes atuendos. Por ejemplo, nuestras células musculares están constantemente contrayéndose y relajándose, por lo que necesitan un atuendo de gimnasio, ¿sí? Para realizar su trabajo. Mientras que las neuronas, que son más sofisticadas, pueden preferir un smoking, ¿no? Para atender su sinapsis. La célula muscular necesita solo ciertas partes de ese armario y la neurona necesita partes muy distintas. Esto se logra activando o silenciando selectivamente ciertos genes. La apariencia final de una célula depende de qué genes están activados y a esto se le llama fenotipo. Todo esto sucede gracias a la epigenética, que se refiere específicamente a mecanismos que pueden activar o silenciar selectivamente ciertos genes sin modificar la secuencia de nucleótidos del DNA. Empecemos con las histonas, las cuales pueden ser influenciadas para liberar su DNA o fijarlo mediante cambios químicos como la acetilación o la metilación. Por ejemplo, cuando se añade un grupo acetilo a la histona, la atracción entre el DNA y la histona disminuye, haciendo que los genes sean más accesibles y por lo tanto más fácil de ser transcritos. Por otro lado, la eliminación del grupo acetilo mediante desacetilación tiene el efecto contrario, ya que el DNA se enrolla más fuertemente alrededor de las histonas, lo que dificulta la transcripción de los genes. La metilación, en cambio, puede aumentar o disminuir la transcripción dependiendo de cuántos grupos metilo se añaden. Si solo se añade un grupo metilo a la histona, la atracción entre el DNA y la histona disminuye, facilitando el acceso a los genes. Sin embargo, si se añadan 2 o 3 grupos metilo a la histona, esto reprime o bloquea el DNA, impidiendo que la transcripción de esos genes. La epigenética también puede incluir modificaciones directas en el DNA, sin alterar su secuencia de nucleótidos. Los genes son simplemente secuencias particulares de 4 nucleótidos: adenina, timina, guanina y citosina. Estos 4 nucleótidos se emparejan de manera específica, A con T y C con G y viceversa. Las modificaciones epigenéticas suelen ocurrir en regiones del DNA que tienen muchas citosinas y guaninas consecutivas, llamados sitios CPG. Y en estas regiones, las citosinas pueden sufrir metilaciones. Es decir, un grupo metilo se une a la citosina sin alterar la secuencia del nucleótido. Metilando abundante o metilación abundante del DNA puede silenciar la expresión génica, por lo que si un gen contiene muchas citosinas metiladas, es probable que no se exprese. Puedes imaginar las citosinas metiladas en el DNA como espinas en una rosa, lo que hace que esa rosa sea menos accesible. Nadie la quiere agarrar. Sin embargo, más que un interruptor de encendido y apagado, estas modificaciones epigenéticas funcionan como un regulador de la intensidad, ajustando la frecuencia en la que ocurre la transcripción de un gen. Así, si alguien realmente quiere agarrar esa rosa, aún puede tomarla, pero le costaría algo de esfuerzo y dolor. Lo importante es que las modificaciones epigenéticas en histonas y en DNA pueden ocurrir a lo largo de la vida, de toda la vida de una persona, desde el desarrollo fetal hasta el envejecimiento.
Y diversos factores como las drogas recreativas, medicamentos, dieta y ejercicio pueden influir en ellas. Muchas modificaciones epigenéticas son reversibles, por lo que cambiar estos factores pueden afectar la expresión génica. De hecho, la epigenética ayuda a expresar o a explicar, perdón, por qué los gemelos idénticos que tienen el mismo DNA pueden presentar diferencias sutiles en su apariencia, personalidad e incluso en las enfermedades que pueden desarrollar. Además, los cambios epigenéticos pueden ser potencialmente heredables, aunque aún es un campo de intensa investigación entender cómo estas modificaciones químicas del DNA se transmiten a las siguientes generaciones. Ok, para resumir, la epigenética se refiere a las modificaciones químicas que puede activar o silenciar selectivamente ciertos genes sin alterar la secuencia de los nucleótidos del DNA. En el caso de las histonas, esto puede ocurrir mediante acetilación, que activa la expresión génica, desacetilación, que la va a desactivar, o metilación, que puede hacer ambos. ¿Sí? Finalmente, el DNA puede ser modificado epigenéticamente a través de las metilaciones de residuos de citocinas en sitios TCG o islas CPG, lo que silencia la expresión génica. Ok, entonces, espero que el video de osmosis haya sido útil para un poco explicar lo que acabamos de decir. Am, sí, entonces, espero que ahora sí ya entendamos lo que es la epigenética. ¿Ah? Entonces, otra vez, la epigenética son cambios químicos que ocurren y puede ocurrir tanto en las histonas como en el DNA. ¿Sí? Y eso van a permitir o no, o impedir, que la maquinaria de transcripción se una y pueda leer ese DNA. ¿Sí? Esas modificaciones pueden ser producto de la interacción con el ambiente y por eso, aunque los gemelos tengan la misma secuencia de DNA, no van a ser idénticos totalmente, o al menos al inicio pueden que lo sean, pero conforme va pasando el tiempo puede cambiar eso. ¿Mm? Y bueno, e incluso hay veces que lucen idénticos, pero hay diferencias sutiles, ¿no? En personalidad, en quién se enferma más seguido o quién es intolerante a algo, eh, ¿sí? O, como les dije, simplemente van cambiando su apariencia conforme pasa el tiempo. Entonces ya explicamos con eso el primer nivel de empaquetamiento de DNA, ¿sí? El cual pasa de una molécula de 2 nanómetros, perdón, de ancho, a una de 10 nanómetros, que es justo el ancho del nucleosoma. A ese nivel ya le llamamos al DNA cromatina. Ujú. Entonces, DNA es esto, pero a todo esto ya empezamos a llamar cromatina. Este eh, empaquetamiento reduce la longitud del DNA 6 veces. ¿Sí? O sea, que pasamos de algo tan largo como 2 metros a algo de 33, más o menos 33 centímetros de largo, que sigue siendo demasiado para nuestra pequeña y diminuta célula de 10 micras, ¿no? O micrómetros. Entonces, bueno, necesitamos seguir empaquetando. Este nucleosoma entonces se enrolla entre sí o en sí mismo para formar una fibra de 30 nanómetros de grosor. A esta fibra también se le conoce como solenoide, porque tal vez por ahí venga en algún examen, ¿sí? Eh, y entonces, como ven, se enrolla como una cuerda de teléfono, de los teléfonos de antes, de casa, y esto es también mediado o estabilizado por la histona H1, ¿ok? Entonces, bueno, pasamos de algo de 2 metros de largo, vamos a pintarlo aquí como 2 metros de largo por 2 nanómetros de ancho, a algo de
33 centímetros de largo por, esto obviamente una simplificación, chicos, por 10 nanómetros de ancho. Ahora, el solenoide o fibra de 300 nanómetros, pues justamente tiene un grosor, pues como el nombre lo dice, perdón, 30, les estoy diciendo mal, de 30 nanómetros, ¿sí? Y eso, pues, reduce más o menos la longitud del DNA como 40 veces. Entonces pasamos de algo de 33 centímetros, pasamos a, eh, ¿qué les dije? ¿De 40 veces o les dije otro número? Bueno, si lo dije mal, una disculpa. Entonces, este nuevo empaquetamiento o nivel de empaquetamiento reduce la longitud 40 veces. No me acuerdo qué dije. Entonces, pasamos de 33 centímetros, ahora sí, a pues un poquito menos de un centímetro, ¿no? O sea, que pues, sigue otra vez, sigue siendo insuficiente, ¿no? Am, entonces, bueno, como no es suficiente eso, seguimos empaquetándolo hasta llegar a, o sea, lo que ocurre es que esta fibra de 30 nanómetros o el solenoide se forma unos bucles, ¿ah? O loops, en inglés es loops, unos bucles que están anclados a un andamiaje proteico, ¿sí? Um, ¿Qué proteínas forman este andamiaje? Bueno, pues no les voy a decir exactamente cuáles, pero por ejemplo, la topoisomerasa tipo 2, que que regresará a nuestras pantallas un poquito después cuando hablemos de replicación del DNA, y otras proteínas, como por ejemplo la coesina. Y entonces hace algo por el estilo. Entonces imagínense que, bueno, aquí se ve muy simplificado, eh, se ve como si el DNA estuviera lineal, pero no, o sea, ya tenemos aquí a nuestro solenoide, ¿ah? Y este solenoide lo que hace es que la proteína agarra dos extremos y hace estos bucles. Me suena un poco raro en español, pero ajá, se llaman bucles. Y de esta forma entonces empaquetamos un poquito más eh, nuestro DNA. ¿Qué tanto? Pues no, o sea, no es ni siquiera tan poquito. Este nivel de empaquetamiento eh, ahora ahora sí mide 300 nanómetros de ancho y reduce la longitud 1000 veces. Entonces, ahora pasamos ¿en cuánto estábamos antes? Eh, Antes habíamos dicho que este era un centímetro, lo cual un centímetro son 10 milímetros, y entonces, si esto se compacta 1000 veces, entonces vamos a tener, pues, 10 micrómetros. Que ya 10 micrómetros, esto es de largo, ¿no? Ya 10 micrómetros, pues, es justamente las dimensiones de una célula. ¿Mm? Em, Entonces, bueno, a este nivel de empaquetamiento se le conoce como eucromatina, ¿sí? Y porque la eucromatina permite a la RNA polimerasa hacer transcripción. Entonces, sí está muy empaquetado el DNA, porque si no, no cabe en la célula, o en el núcleo específicamente, pero está un poco más suelto. ¿Mm? Y entonces, eso permite que nuestra RNA polimerasa, que está aquí en rojo, pueda leer fragmentos de esa cuerda que está enrollada para expresar nuestros genes, ¿sí? Entonces, si ven, eh, en esta imagen del lado azul tenemos, perdón por la resolución, en mi computadora se veía mejor, pero bueno, del lado azul se ve que está un poquito más suelto, ¿no? Menos compacta.
Mientras que del lado naranja eh, tenemos menos cuerda libre. Y entonces en el lado naranja, nuestra RNA polimerasa no puede hacer su trabajo ahí. ¿Por qué? Porque está súper compacto. A este tipo de cromatina se conoce como heterocromatina y es un siguiente nivel de compactación. Pero hay un momento en la célula, específicamente cuando está en mitosis o meiosis, ¿sí? Que la cromatina se compacta a su máximo nivel de compactación, ¿no? Que son los famosos cromosomas. ¿Sí? Entonces, esta famosa forma de X solo ocurre durante la división celular. Y entonces, ¿por qué? Porque normalmente en la interfase, que si recuerdan alguna clase de biología, que supongo que lo vieron, el ciclo celular se divide en interfase y en mitosis. ¿Sí? Entonces, en la interfase tenemos, pues, nuestras cromátidas están así, todas enrolladas en forma de como de espagueti, distintos niveles de empaquetamiento, puede ser eucromatina o heterocromatina, pero está totalmente así enrollado, ¿no? Y cuando entramos a mitosis es que se da este nivel máximo, se forman las famosas X y entonces ahora sí podemos entrar a mitosis. ¿Por qué? Para que se puedan alinear en el centro y el centrómero se una y jale al centrosoma, perdón, el centrómero es en la parte de acá, aquí está el centrosoma, el centrómero, el centrosoma se une el centrómero se une al centrosoma, no, el centrosoma se une al centrómero, perdón. O sea, el centrosoma se une al centrómero que está aquí y jala a cada uno de estos bracitos, ¿no? Para que cada una de las células hijas tengan el mismo contenido genético. ¿Ok? Entonces, esto es indispensable de que ocurra. Imagínense, este, am, o sea, no sé qué más se les iba a decir, pero me voy a adelantar porque ya se me fue la idea. Vamos a ver rápido el videíto. Entonces, am, ahorita les digo la idea que la tenía en la cabeza y se me fue. Pero, ¿cómo podemos pasar o sea, dentro del cromosoma tenemos prácticamente heterocromatina, ¿ja? Que está súper empaquetada. Pero vamos a ver que podemos pasar de eucromatina a heterocromatina y cómo hacemos eso justamente con las marcas epigenéticas, ¿no? Entonces, veamos este videito para recordarlo. ¿Sí? Entonces, justamente con este tipo de marcas es que pues el nucleosoma se va y ¿qué va a pasar? Pues el DNA queda más accesible, queda suelto y entonces nuestra RNA polimerasa va y puede leer, ¿no? Y generar este, nuestro RNA mensajero. Ya sea que quiten el nucleosoma o, por ejemplo, si no quiero quitarlo porque nada más quiero que me deje leer un poquito, que el nucleosoma me está estorbando solo un poquito, entonces lo muevo, ¿no? Para que no me estorbe tanto. Entonces, si ven, estos son los distintos niveles de empaquetamiento. Acuérdense que les dije en clase que el amarillo representa a la actividad de la RNA polimerasa. Y entonces, cuando está súper empaquetado, aquí podemos ver otras proteínas que permiten que los nucleosomas se junten y empiecen a hacer aquí se puede ver los solenoides, ¿no? No sé dónde está mi mouse, pero espero que lo puedan ver. Eh,
Entonces, de un lado se ve que está más suelto, del otro se ve que está más compacto, ¿no? Am, y eso, chicos, es súper, súper importante porque pues de eso depende que aunque todas las células tengan exactamente el mismo material genético, todo el trasfondo genético, genómico, es idéntico, definitivamente eh, nuestra célula muscular no es ni siquiera físicamente parecida a nuestra neurona, ¿no? Además de que hacen funciones totalmente específicas. Entonces, bueno, eh, regreso un poquito a la idea que quedó como trunca porque puse las diapositivas un poco mal, eh, o al menos mi discurso se cambió en el camino. Am, y es que quiero aclarar una cosa. Entonces, en el cromosoma, o sea, el cromosoma, eh, hay veces que o sea, nosotros siempre tenemos 46 cromosomas, ¿no? 23 pares de cromosomas. Pero a veces el cromosoma está en su forma más compacta, que es esta forma de X, y hay veces que está, eh, pues no está condensado. Esa es la palabra correcta. Entonces puede estar condensado o no condensado, ¿sí? Entonces condensado es cuando está en la forma más compacta. Cuando no está condensado es cuando está en esta forma como de espagueti, ¿sale? Solo está en la forma condensada cuando entra a mitosis o a meiosis. Es decir, nuestras células se van a dividir en dos. No significa que en ese momento se tenga, bueno, no, sí. Cuando se forma esta estructura súper condensada, ¿no? Esta forma de X, ¿qué va a pasar? Prácticamente todo nuestro DNA está en un estado de heterocromatina. Está súper, súper compactado. Y entonces, pues, tanto la transcripción y la traducción van a ser un alto que tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Piénselo así. Imagínense que tengo un gen, el gen de la proteína de la exocinasa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La primera del ciclo de Krebs, de glucólisis. Entonces, pues nuestra célula está con la mente en otro lado. Mi célula está que se quiere dividir en dos. Entonces, ahorita no me voy a enfocar, no me voy a concentrar en hacer glucólisis porque yo estoy concentrada en hacer mi división celular. Una vez que termine mi ciclo, mi división celular, entonces ahora sí me preocupo por hacer glucólisis. Entonces, en esa situación, pues no me voy a preocupar también por hacer la exocinasa, no la necesito ahorita. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que, eh, por un lado, se detenga todo este proceso al supercondensar mi genoma, mis cromosomas, pero además es un tema físico, ¿sí? Imagínense que, pues, estuviera algunas zonas de nuestro genoma, de nuestro cromosoma, estuviera medio guango. No es lo mismo, eh, porque, o sea, cuando se hace la división celular, si se acuerdan, como les dije repetitivamente de una manera un poco confusa, el centrosoma jala al- a las cromátidas, a esto se le llama cromátida, ¿ah? Ay, esta es una cromátida y esta es otra cromátida, son como las dos eh, lados del cromosoma, el lado izquierdo y derecho, ¿sí? Son dos cromátidas hermanas. Y esta parte de aquí, el centro, la cinturita, es el centrómero. Ajá. Entonces, espe- esta parte tiene que estar súper bien, pues, estructurada, que de ahí la voy a jalar. Imagínense que con unas pincitas le jalo de acá y le jalo para acá, y en vez de llevarme todo esto, le jalo solo un hilito, ¿no? O sea, no es lo mismo jalar y que salga un hilito suelto a
jalar toda la madeja de hilos, ¿no? Esto es una madeja por los que no sabían. Entonces, en el cromosoma hay ciertas estructuras súper importantes y creo que lo más importante es que tengan que tener, o sea, que les quede claro que cuando se forma esta forma súper condensada, no todo es heterocromatina y entonces eh, no hay transcripción, no hay traducción, ¿sí? ¿Por qué? Porque la célula está enfocada, está concentrada en dividirse en dos, nada más. Ahora, hay otras regiones en el cromosoma y estos están tanto en la forma supercondensada, en esta forma X, como en la forma de espagueti, digámoslo así. Y es eh, justamente el centrómero, que es esta zona de acá en medio, que es en la forma de X es la cinturita, como les dije. Esta es una región eh, que es heterocromatina constitutiva. ¿Qué significa eso? Que siempre va a estar en forma de heterocromatina. No cambia ante un estímulo, siempre está así. Otra zona del cromosoma que tiene heterocromatina constitutiva, los telómeros, los famosos telómeros. Súper importantes porque los telómeros son los extremos de mi DNA y entonces tienen que estar súper enrollados para que pues protejan a mi DNA de enzimas que puedan degradarla, como exonucleasas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces también esto está súper, súper, súper enrollado para que ninguna enzima pueda destruir mi DNA, porque de eso depende pues la, la integridad de mi célula. Entonces, bueno, vamos a ver un poco más adelante qué pasa y nuestros compañeros eh, del caso clínico nos van a contar qué pasa con el acortamiento de los telómeros, ¿vale? Pero ese es otro tema. Am, yo lo voy a retomar cuando veamos replicación, pero ahorita lo dejamos así. Hay otras zonas que son heterocromatina facultativa, ¿sí? Entonces, digamos, esta imagen tal vez no es la ideal porque te lo pinta como que está ocurriendo en la forma de cromosoma supercondensado. No necesariamente, de hecho no, o sea, en la forma supercondensada está siempre en heterocromatina, pero cuando se hace espagueti, esta zona, que aquí le estoy llamando como heterocromatina facultativa, puede ante estímulos volverse eucromatina. Como por ejemplo las acetilaciones y este tipo de cosas que ya vimos tanto en el video de ósmosis como los mencionamos aquí, ¿no? Am, y son justamente genes que se van a estar prendiendo apagando. Ahora, con respecto a la heterocromatina constitutiva, pues si siempre va a estar apagado, queda claro que ahí hay eh, o genes que no me sirvan, que ahorita les voy a contar que no es así, pero definitivamente tiene que ser algo que no me sirva, porque pues nunca se va a expresar, ¿no? Siempre esta va a estar apagado. En cambio, la heterocromatina puede apagarse y prenderse, depende de los estados, ya sea, pues imagínense que es una célula pluripotencial y entonces se va a hepatocito y entonces, ¿sabes qué? Esa es una zona donde se activa, pues, receptores que solo están presentes en macrófagos, pues no, yo no los quiero ahí, apágamelos, ¿no? No me hagas gastar mi energía, yo no la quiero. En cambio, tal vez se prende justamente o se afloja la zona donde está el gen de mi exocinasa o de mi, ¿cuál es específica de hepatocito? La glucosa 6-fosfatasa, por ejemplo. Es de las pocas que me sé de memoria, no se crean. ¿Sí? Y obviamente, como les dije, hay otras regiones que están siempre sueltas, ¿no? A ver, si hay un nivel de compactación, obviamente, porque si no, no cabría en la célula, en el núcleo, pero están suficientemente laxas, suficientemente sueltas para que pues, haya transcripción, ¿vale?
Aquí les pongo otra imagen. Aquí tal vez se ve un poquito más lindo y obvio que en la forma X, nuestro DNA está súper condensado, súper compactado, ¿vale? Y bueno, aprovechando que estamos hablando de los cromosomas, les cuento que a nuestro juego de cromosomas se le conoce como el cariotipo humano, ¿no? Cada organismo tiene su propio cariotipo. Y nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Aquí solo aparece, está representado una sola cromátida. ¿Mm? Una sola de estas. Que quede clarísimo. Y la realidad, lo vamos a ver también más adelante en replicación, esta, una sola copia, una sola hermana, es la que siempre está presente. Esta segunda copia, este otro brazo, esta otra cromátida, se produce solo justo antes de la división celular. Entonces, en este cariotipo podemos ver solo un lado, pero tenemos dos juegos de cada uno. Uno que viene de nuestros padres y otro de nuestras madres. Aquí se puede ver medio pintadito de morado y de verde, según esto, de quién viene, de qué ancestro viene o de qué, pues sí, ancestro viene, de mi madre o de mi padre. Y obviamente aquí podemos ver que este cariotipo es de un hombre porque tiene el cromosoma X que viene de mi madre, o bueno, definitivamente no porque yo soy mujer, pero bueno, que viene de la madre, no de mi madre, de la madre, y el cromosoma Y que viene obviamente heredado del padre, ¿no? Entonces espero que quede claro, porque, y lo corrijo, o sea, lo estoy haciendo notar, porque aquí como que parece que es una X, ¿no? No, esto no es una X. Esto simplemente son dos cromosomas que están uno junto al otro. No están unidos. Aquí no hay una unión. Aquí no hay una unión. Esto no es un centrómero, ¿vale? Entonces, solo el brazo derecho, si lo quieren ver así, la cromátida hermana, solo se produce cuando voy a duplicar, o sea, duplico mi DNA justo antes de hacer división celular, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué más? Nada más. Esto, chicos, am, bueno, qué nos dice este cariotipo? Bueno, que somos organismos diploides, eso tal vez ya lo sabían. Es decir, tenemos un juego, dos juegos de todo. Entonces aquí, en negro, por ejemplo, está representado lo que se llama un alelo. ¿Ah? El alelo es una copia de un gen y del otro lado tenemos el otro alelo. Ujú. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Tal vez me estoy desviando un poquito, lo vamos a ver también un poco después, y si no, se los cuento en la clase con más detalle. Imagínense, este es el gen que les acabo de pintar, es el gen de la exocinasa, como les dije, exocinasa, que me dio mi madre, y del otro lado está el gen de la exocinasa que me dio mi padre. Entonces, yo tengo dos juegos del gen exocinasa, dos alelos de la exocinasa, ¿vale? Am, Esto es súper importante, lo vamos a ver también más adelante. No sé si han visto o llevarán clases de genética, sobre todo en problemas, en enfermedades genéticas. Hay algunas van a ver que son recesivas, otras son dominantes. Pues todo está relacionado a que tenemos dos juegos de cada uno de los genes y entonces si uno se me echa a perder porque mi padre me dio uno que no funciona, pues con suerte con el que me dio mi mamá bien estoy, estoy feliz. Y tal vez solo soy, am, ¿cómo se dice? Que lo carrier, ¿cómo es la palabra en español? Lo transporto, lo acarreadora. Bueno, espero que me entiendan de la enfermedad, ¿no? O sea, yo no soy enferma, pero tal vez sí se lo puedo dar a mi hijo o hija.
si de casualidad le doy el chapa. Pero hay otras enfermedades que son dominantes. Entonces, yo necesito los dos genes o los dos alelos bien para que esté bien. Si alguno de los dos está mal, yo estoy mal. Ujú. Entonces, todo eso se resume aquí. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir de esto? Am, y bueno, estos no son dos genes, o sea, estos dos copias de genes, por ejemplo, de la exocinasa, no son idénticos. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Simplemente porque vienen de dos personas distintas, significa que la secuencia de DNA de ese gen, de la exocinasa, no es exactamente igual. Hay algunas variaciones que también hacen, pues la verdad es que hacen la vida más interesante, que hace que, pues no todos seamos iguales, literal. Entonces, eso nos lleva a nuestro siguiente tema, que son los genes. Entonces, ¿qué es un gen? Probablemente esto ya lo saben, no importa, se los vuelvo a decir. El gen se considera la unidad básica de la herencia. Los genes se transmiten obviamente de padres a hijos. Nosotros somos organismos que no nos podemos pasar genes de manera lateral. O sea, yo a ti no te puedo dar mi gen. Eh, Hay otros organismos, como por ejemplo las bacterias, que sí pueden hacer transferencia horizontal. Nosotros hacemos pura transferencia vertical. ¿Sí? Am, y los genes tienen toda la información necesaria para aportar los rasgos físicos y biológicos de una persona. ¿Ah? La mayoría de los genes codifican para proteínas, eh, no todos, y vamos a ver algunos ejemplos. O pueden, tal vez fragmentos, no, más que fragmentos, pueden ser parte de un complejo proteico, ¿no? Am, y bueno, son finalmente proteínas que tienen pues distintas funciones en el cuerpo. Aproximadamente, no sé por qué está en blanco, eso no me ayuda nada a que ustedes vean, se los pinto. Aproximadamente el ser humano tiene, entonces, los humanos tenemos aproximadamente 20.000 genes que codifican proteínas. Entonces, a ver, esperemos que quede claro. Un gen es una secuencia de DNA que eso me va a dar a una proteína y esa proteína me va a dar finalmente ciertas características. En este ejemplo es una proteína que forma estos pigmentos morados y por eso la flor es morada, por ejemplo, ¿no? Pero lo mismo que, vale, o sea, imagínense, hay personas que son intolerantes a la lactosa y eso es pues porque no producen justamente el gen, no expresan el gen de la lactamasa, ¿sí? Entonces, si no la producen, no hay enzima y entonces no pueden metabolizar la lactosa. Es lo mismo. Porque son aproximadamente 20.000 genes, pero todavía eso, creo que todavía no estamos del todo seguros si acabamos de contar, digámoslo así. ¿Y por qué digo eso? No ha sido una tarea fácil saber cuántos genes exactamente tenemos. O sea, a principios de este siglo, o sea, literal 2020, 2001, se reportó el primer borrador de la secuencia del genoma humano. Am, y cuando digo primer borrador es porque todavía no habíamos acabado. Am, sí, o sea, no ha sido fácil secuenciar el genoma humano porque
piensen, o sea, y no solo secuenciar, o sea, se tiene que secuenciar por pedazos y ponerlos en orden, ¿no? O sea, eh, ¿qué pasa? Que los científicos van, les digo, secuenciando poco a poco y a veces pues no es fácil saber qué regiones que secuenciaron van antes o después de- es como un rompecabezas, ajá, y pues tienen que saber que esa pieza va ahí enfrente y no va en el otro lado del genoma, ¿no? O del rompecabezas. Entonces, literal, tardaron 21 años, ay, perdón, 21 años en armar este rompecabezas. Pero eso solo es la secuencia del genoma. Ahora resulta que no toda la secuencia son genes. O sea, la secuencia del DNA, la longitud de nuestro genoma es de, por aquí lo tenía anotado, 3, 3 billones de pares de bases. No, 3.000 millones de pares de bases. 3.000 millones de pares de bases, sí. Ajá. Es que en inglés son 3 billones, pero en español eso significa 3.000 millones de pares de bases. Entonces, bueno, es larguísimo, obviamente, y entonces costó mucho trabajo, pero además no todos son genes. Ah, entonces, de hecho, solo el 2% de nuestro genoma, de esos 3.000 millones de pares de bases, solo el 2% son nucleótidos que forman parte de genes, ¿no? Que codifican para algo. Y eh, para subirle el nivel de dificultad, recuerden que el DNA tiene dos cadenas y que la segunda cadena también se puede leer, nada más que en sentido contrario. Entonces, hay mensajes que van como que en sentido contrario. Peor aún, hay genes que están separados, no están contiguos. Ajá. Para alguien que le gusta la sopa de letras, ¿no? O sea, como a mí, yo diría que estas últimas, pues son de las palabras más difíciles de encontrar, ¿no? Porque no sabes, aquí nada más les estoy poniendo una o dos letras espaciadas, pero hay veces que estos espacios están hechos de miles de nucleótidos o cientos de nucleótidos. Entonces, pues no está fácil saber, pues, qué tiene sentido, porque además yo, a ver, yo soy español, ¿no? Entonces yo puedo ir viendo y ver qué sílaba o qué letra podría agregar a mi palabra y que me dé sentido. Pero en el genoma es un poco más distinto, es más difícil porque piénsenlo así, esto, como vamos a ver más adelante, cada 3 nucleótidos hace un codón y un codón hace un aminoácido. Y entonces eh, no es como que yo pueda decir, es que si está este aminoácido aquí no tiene sentido. Por supuesto que hay sentido. O sea, un aminoácido puede estar ahí. Es más, eso hace la magia de tener tantas proteínas distintas, ¿no? Entonces eso, pues obviamente hace las cosas muy, muy complejas. Todo esto que les acabo de contar son justamente regiones codificantes, ¿vale? Mientras que el resto de la basura son regiones no codificantes, ¿ok? Un gen puede tener varios exones, que son las partes que lo componen, que van a codificar. Y las partes que separan a estos exones se les llaman intrones. ¿Sí? Todo de acá para acá, todo se va a transcribir. Y es después, durante un proceso de maduración del RNA mensajero, que vamos a eliminar estos intrones y entonces solo se van a quedar los exones, que ya dan a nuestro RNA mensajero maduro, que va a dar lugar a mi proteína. Pero ¿por qué existen estos intrones? ¿Qué, qué ganas de molestar, ¿no? Qué ganas de fastidiar a, pues al menos a los científicos que queremos entender de qué está hecho el genoma y qué dice el genoma.
Si yo les preguntara, ¿qué nos hace distintos a nosotros a los microorganismos? ¿Qué me dirían? Les doy 2 segundos más para pensar. No es como que espere su respuesta, pero probablemente ustedes dirían que, pues queda obvio que son más pequeños, ¿no? Y por supuesto que son más pequeños. Los microorganismos normalmente son unicelulares. Nosotros somos multicelulares. O mejor dicho, somos chingos celulares, porque estamos hablando de 3 billones de células trabajando con un fin común para hacer este hermoso puerquecito. ¿Ah? Pero, ¿qué implica que seamos multicelulares? Pues bueno, ya vimos que mi hepatocito no es lo mismo que mi célula muscular, que no es lo mismo que mi neurona, que mi eritrocito, que mi macrófago o la célula que se les ocurra ahorita en la cabeza. ¿Sí? De hecho, pueden ser células muy, muy distintas. Los macrófagos se desplazan, ¿ja? O tienen receptores que hacen, o se comen a las bacterias, son excelentes tragadores de cosas. Mientras que ya vimos que nuestro hepatocito es una fábrica o nuestra célula cardíaca y muscular se la pasan contrayéndose y se la viven haciendo eso. O las células, las neuronas, pues hay corrientes eléctricas que pasan a través de ellas, ¿no? O sea, y esas corrientes eléctricas no pueden pasar a través de cualquiera. Pueden ser muy distintas en términos de funciones y físicamente. ¿Creen que la variedad de proteínas que hay dentro de nuestro cuerpo eh, podría caber en nuestro genoma? O sea, porque ya dijimos, ¿no? Que las proteínas son quienes hacen tan distintas nuestras células. Yo les acabo de decir que nuestras células son bien distintas. Entonces, pues queda claro que hay una infinidad, una gama gigantesca de proteínas que hacen a mi célula la célula que es, a mi neurona la neurona que es, a mi, eh, la célula del epitelio la célula que es, o la retina, ¿no? Todo eso hacen, las proteínas que están ahí adentro, que están haciendo su chamba, son las que hacen esa célula lo que es. Entonces, por supuesto que tenemos una cantidad gigantesca de proteínas, porque la cantidad de funciones que se tienen que hacer, y no solo son funciones, sino además funciones con distintos grados, ¿no? O sea, el nivel de cómo se hace la función también importa. No sé si se acuerdan que cuando se vio en la unidad 1, sí, en la 1, justamente la diferencia entre la exocinasa y la, ¿cómo se llama? ¿Glucosinasa se llama? Me estoy inventando el nombre. Pero son básicamente dos enzimas que hacen exactamente la misma función, pero una es mejor que la otra. Y entonces esa es súper importante que esté en esta célula, mientras que la otra que funciona más o menos, es súper importante que funcione más o menos en esta otra célula. ¿Ja? Entonces, para que vean la gama de tanto tipo de proteínas como el nivel de función y intensidad y grado, como quieran llamarle, de función. Entonces, ¿ustedes creen que el número de genes que tenemos en nuestro genoma es, o sea, equivalente al número de proteínas que tenemos? La respuesta es no, definitivamente no. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Es estratosféricamente o mucho más grande la cantidad de proteínas que tenemos con respecto a nuestro genoma o a los genes de nuestro genoma. Pero además, otra diferencia entre una bacteria como Escherichia coli que nos da diarrea cuando nos tragamos en algún alimento contaminado, con respecto a nuestras células es el tamaño de nuestro genoma. Sí, les dije que nuestro genoma era 3.000 millones de pares de bases. Bueno, pues resulta que E. coli, Escherichia coli, solo tiene 3 millones. O sea, es 1.000 veces más pequeño su genoma. Y bueno, sí queda claro que Escherichia coli es más sencillo que nosotros, ¿no? Que nuestras células. Pero ustedes creen que solo que la diferencia entre nosotros y esta bacteria pequeña solo son 1.000 veces. ¿Ustedes creen que esa bacteria es solo 1.000 veces más sencilla que nosotros? ¿No?
Nosotros somos mucho más que 1000 veces más complejos que una bacteria. Y espero que después de 3 unidades en esta tomando bioquímica, les quede claro lo complejo que puede ser un organismo, ¿no? Un mamífero. Y bueno, no les voy a contar de las plantas, que todavía son más complejas todavía. Entonces, eh, la respuesta es no. O sea, las bacterias no son, eh, son mucho más que 1000 veces más sencillas que nosotros como organismo. Entonces, ¿cómo es que entonces nosotros podemos ser más que 1000 veces más complejo solo con un genoma 1000 veces más grande? Pues bueno, la evolución, muchos años, muchos millones de años de evolución han hecho que nuestra célula pues tenga distintas herramientas pues para ahorrarse espacio, tiempo y trabajo, ¿no? Entonces, uno de ellos son justamente lo que yo le llamé basura, ¿no? Esas regiones no codificantes no son basura. Definitivamente no son basura y son de las cosas más importantes que tenemos en el genoma. Por mucho tiempo se pensó que era basura. Por eso me tomé la libertad de llamarle así. Pero la realidad es que no. Sirve. Cada letra en ese genoma sirve para algo. Si no, nuestra célula probablemente ya lo hubiera eliminado para, pues porque van a ver más adelante que duplicar ese genoma tan grande como es el humano es energéticamente súper desgastante. Súper desgastante. Entonces yo no voy a estar duplicando un genoma que no me sirve. Entonces no, cada nucleótido en esa célula me sirve de algo. Am, entonces bueno, ahora sabemos que es súper importante, ¿no? ¿Cómo que? Bueno, pues un ejemplo son estos intrones que yo les acabo de contar, ¿no? Parecería que están estorbando ahí, pero la célula desarrolla mecanismos para usarlos como herramientas para optimizar el mismo texto para múltiples mensajes. ¿A qué me refiero? Como les dije, los intrones son eliminados después de la transcripción, pero ciertos exones, perdón, pueden también ser eliminados. Entonces, imagínense que yo tomo el exón 1, 2 y 4 y entonces obtengo la palabra pantalón, ¿no? Pero en otro momento, tal vez en otra célula, voy a tomar, en vez del exón 4, voy a tomar el 3. El mensaje cambia y cambia totalmente, ¿no? Estos dos son productos muy distintos, distintas funciones. El primero me sirve para taparme la parte inferior del cuerpo y no pasar vergüenzas. Y el otro es donde vive Shrek y el burro, ¿no? Cosas totalmente distintas. Digo, en la vida real normalmente no son cosas tan independientes, ¿no? Justamente ven que les dije que el ejemplo de esta, creo que es la exocinasa y la glucosinasa, no sé si me estoy inventando ese nombre, pero bueno, eh, hay dos enzimas que hacen lo mismo, pero ligeramente diferentes. Seguramente pasaron por un proceso de este estilo. Tal vez la que no trabaja tan bien le faltó un exón y entonces por eso es que trabaja a medio pelo, ¿no? Pero yo no necesito dos genes distintos eh, en mi genoma. Simplemente barajeando estos fragmentos del gen, yo puedo hacer cosas distintas, ¿vale? Entonces es sumamente útil. Es sumamente útil este, para optimizar ese espacio, ¿sí? De esta forma, con un solo mensaje o con un solo texto, yo puedo dar distintos mensajes. Tengo una variedad mucho más amplia de mensajes que dar. Entonces, sumamente útil para ahorrarme espacio. Entonces, o a menos que quiera multiplicar mi genoma y a ver en qué núcleo me entra, ¿no? Tal vez necesitamos desarrollar una nueva forma de compactación todavía más grande si quisiéramos tener un gen, ¿no? Para cada proteína. Entonces, bueno, existen otras regiones no codificantes
que tienen otras funciones. ¿A qué me refiero con codificantes? Ah, normalmente se le llama regiones codificantes a los mensajes que van a dar una proteína. Entonces, las regiones no codificantes son regiones que tal vez se puedan transcribir. Por ejemplo, estos RNAs de aquí que les pinto, el tRNA, el RNA, ¿no? El RNA de transferencia, el RNA ribosomal, que tal vez lo han escuchado en la prepa, otros RNAs que son un poquito menos comunes, eh, son transcritos, pero no son traducidos. Entonces pasan a ser de DNA a RNA, pero nunca llegan a ser proteína. ¿Por qué? Porque su función está a nivel de RNA. Entonces, estos, por ejemplo, se consideran también no codificantes. Am, vamos a ver los intrones, como les dije. ¿Qué otras regiones? Hay regiones reguladoras, ¿no? Que son las intergénicas muchas veces, como por ejemplo el promotor. El promotor es una región, físicamente es una secuencia de DNA donde mi RNA polimerasa se sienta y entonces a partir de ahí empieza a trabajar. Es como su sitio de salida de una carrera, ¿no? Am, ¿Qué otras cosas? Por ejemplo, regiones repetitivas. Estas son literal, son regiones, por ejemplo, llenas de DCGs, ¿no? No tienen un mensaje y se le conocen como DNA satélites. ¿Dónde puedo encontrar estas regiones no codificantes, regiones repetitivas? Por ejemplo, en el centrómero y en el telómero. Ahí definitivamente necesito un texto que no me dé mensaje, porque siempre está en forma de heterocromatina. Por supuesto que necesito que ahí esté, que sea DNA basura, ¿no? Entonces, tiene otra función, obviamente, ya les dije, uno es para proteger los extremos, ¿no? del DNA, son los telómeros, o el centrómero, porque de ahí se va a agarrar el centrosoma, ¿no? Ya lo dije bien, el centrosoma para que jalar las cromátidas del cromosoma y que cada célula hija tenga una copia de mi DNA. ¿Ok? Todo eso son regiones no codificantes. Entonces, si ven, sirve para algo. Eh, ¿qué, qué pasa? Y bueno, con eso quiero concluir con la parte de DNA nuclear. ¿Qué pasa con el mitocondrial? Este pedacito de DNA que tenemos dentro de la mitocondria. Y digo que es pedacito, digo que es pequeño, porque a diferencia de nuestras 3.000 millones de pares de bases, nuestro DNA mitocondrial solo tiene 16.000, chiquitito, ¿no? Es circular, acuérdense, porque es igualito al de una bacteria. Um, ¿Qué voy a tener en estos 16.500 pares de bases? Bueno, pues ahí tengo prácticamente todo es codificante. Para que vean, la mitocondria sí evolucionó para solo tener lo necesario para trabajar. Y ahí se codifica cosas como 13 proteínas, 22 tRNAs y 2 RNAs ribosomales. ¿Por qué? Porque aquí dentro también tenemos traducción, tenemos unos ribosomas especiales que van a traducir, van a sintetizar proteínas que la mitocondria necesita. Digo, la mitocondria, acuérdense que en su vida pasada fue una bacteria, se parecen mucho, pero lleva demasiado tiempo ya con nosotros, es amiga. Entonces, este DNA genómico, este DNA mitocondrial, ha evolucionado para solo tener lo esencial. Y de hecho, incluso le faltan cosas esenciales. Hay muchas cosas que de aquí, material que está en nuestro genoma, que lo necesita la mitocondria, pero al menos lo que sí les puedo garantizar es que todo lo que está aquí, en este genoma, es solo para uso interno, uso local. Nadie más lo usa. ¿Ok? A diferencia de nosotros que somos diploides, que tenemos dos copias, la mitocondria no, es como una bacteria, tiene varias copias. Bueno, no, la bacteria solo tiene una copia, tiene otras cosas múltiples, pero la mitocondria tiene
múltiples copias. Digo, aquí tiene muchas docenas, no especifico un número porque puede ser que esta tenga 34 y esta tenga 45, ¿no? O sea, depende de cada una, o sea, no es como que hay un número específico. No está empaquetado en cromatina. Acuérdense que cromatinas son cuando tiene nucleosomas y empieza a haber un nivel de empaquetamiento. Esta no. Esta cosa no está empaquetada a ningún nivel. Está totalmente laxa. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo siendo utilizado, ¿no? Necesito todo el texto que esté disponible para que mi RNA polimerasa esté todo el tiempo leyendo los mensajes que hay aquí adentro. Em, Como les digo, les recuerdo, la mitocondria fue bacteria en su vida pasada, entonces, así como las bacterias, esta, su transcripción es en policistrones, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos transcripción, pero lo que me está diciendo esto es que, a diferencia de un gen, lo voy a pintar así, ¿no? Vamos a pintarlo en otro color para que no parezca que estoy rayando nada más. Entonces aquí tengo gen 1, gen 2. En eucariontes voy a tener un mensajero, ¿no? Uno y un mensajero 2. En bacteria tengo uno solo que tiene aquí el gen 1 y el gen 2. Ajá. Entonces, como que está aquí la RNA polimerasa y se sigue. Y entonces, en un solo espacio tiene la información de dos genes. Y esto también es una forma de regulación, es una forma de controlar. Este, Normalmente son genes que codifican proteínas que están relacionadas, tal vez dos vías eh, son enzimas que participan secuencialmente, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, mitocondria, como fue bacteria en su vida pasada, igual que la bacteria, hace esto, mientras que nosotros no. En el núcleo, cada gen produce un mensajero independiente. Pero bueno, de eso no se tienen que acordar, lo vamos a ver más adelante. Lo que sí que seguramente todos saben, todos se acuerdan, probablemente es lo único que tienen totalmente claro sobre el cromosoma mitocondrial, es que es heredado por la madre. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque resulta que en el esperma, nuestras mitocondrias solo están en el cuello del esperma. ¿Sí? Entonces, este es justo en el cuello, aquí le hago un zoom, hay una maquinaria, un motor que requiere muchísima energía para hacer que la cola se mueva, ¿no? Entonces, no se imaginan la cantidad de energía, tanto así que vean cómo está, cómo se ve en la vida real el cuello del esperma. Estas cosas que se ven como, como lonjitas son las mitocondrias. Entonces, la única diferencia, la única que lo detiene o que lo separa, pues es la membrana de la mitocondria, ¿no? Am, pero pues resulta que cuando hay la fecundación, lo único que entra es la cabeza. Y además, encontré justo un artículo que se los voy a poner en el Classroom para ver, por si alguien es curioso, del 2023, que explica que además de que solo la cabeza es la que entra al óvulo, además de eso, hay evidencia de que el DNA mitocondrial del esperma está totalmente perdido, se degradó. Entonces, eso, pues, quiera o no el esperma, él no va a poder aportar nada a- al, al bebé. Todo eso se lo da la madre. Y entonces, por eso es que se dice que el DNA es heredado, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? El DNA mitocondrial es heredado por la madre. Esa es la razón. Todavía no está, ahí todavía hay ciertas cosas que están como en duda, pero de qué eso ocurre, eso ocurre. El cómo y el cuándo, no, el cuándo no, el cómo y el por qué todavía está medio en duda, no totalmente claro, pero poco a poco se va descubriendo este tipo de estas cosas. Pero sí o sí, el DNA mitocondrial viene aportado de la madre. Y ha sido tan importante la información que se proporciona o sea, de este descubrimiento que se hizo, ha sido tan
la, eh, tan importante esta información como para, por ejemplo, trazar caminos evolutivos, ¿no? Eh, que pues técnicamente nos han llevado o nos han podido llevar a nuestra primera madre, ¿no? La famosa Eva mitocondrial. Y también a partir de ella se han podido hacer muchos estudios de migración de poblaciones, ¿no? Porque como solo es una línea la que tenemos que trazar y no dos, porque al padre ya se le borró, entonces el caminito es como más fácil de trazar y ha habido muchos estudios que se han centrado en la migración de poblaciones a través de la información que nuestro DNA mitocondrial nos dice. ¿Mm? Temas muy interesantes, chicos, pero si alguien es curioso, los invito a, pues, incluso a googlearlo. Hay artículos que no son científicos, sino de divulgación, que también están muy interesantes sobre este tema. Pero con eso terminamos el tema de hoy, el video de hoy. Espero que haya sido de utilidad esta información que les di, entendible, pero si no, igual, por favor, los invito ya sea a ver el video cuantas veces ustedes quieran o a preguntarme en clase, ¿no? Y lo discutimos con mucho gusto. Entonces, sin más, les deseo un feliz día y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.